en el mismo instituto en el 2018 y ahorita está laborando en el Hospital ABC. Nos va a presentar su tema, verificación con un sistema óptico y como ya saben ustedes la mecánica, al final de la sesión son las preguntas para quien desee realizarlas o dudas y por favor inhabiliten sus micrófonos para que no interfieran con la ponente. Además, si tienen alguna duda mientras se va desarrollando la ponencia, pueden escribirla en el chat y al final las haremos mencionar a nuestra ponente para que les responda. Pues es todo tuyo el foro, Sandra. Bienvenida y muchas gracias a todos por estar aquí. Hola, hola, buenas noches. Antes que nada, gracias a todos por compartir el día de hoy esta presentación conmigo. ¿Me podrían decir si ya están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. El día de hoy voy a hablarles acerca de la experiencia que hemos tenido con el sistema de verificación óptico que se adquirió en Centro Médico ABC hace un par de meses. Como ya me presentaron, soy la física Sandra Huerta. Y entonces, antes que nada, me gustaría hablar un poco de en qué consiste un sistema de verificación óptico. Es importante recordar que los sistemas que conocemos con los cuales verificamos el posicionamiento del paciente, en su mayoría son del tipo radiográfico. Es decir, tenemos con BIM-CT, imágenes Portal, que son con MB, o imágenes con KB. Pero todas ellas utilizan el empleo de radiación. Lo más importante de un sistema de verificación óptico es que es un sistema de imagen no radiográfico, es decir, no va a administrar dosis al paciente y además de esto, que nos va a permitir una localización continua del paciente durante el tratamiento de radioterapia. Recuerden que siempre que tomamos una imagen, no importa de qué tipo sea, cualquiera de estas que se mencionaron, esta imagen representa un único instante de la posición del paciente. Es decir, tomamos una imagen al inicio, pero si el paciente tiene un movimiento interfraccional, no lo podemos detectar. En cambio, con estos sistemas sí, somos capaces de detectar si el paciente se está moviendo a lo largo del tratamiento. Si además este sistema de verificación óptico se acopla a un acelerador lineal y se emplea durante el tratamiento, se conoce como radioterapia guiada por superficie. Recordemos que lo que nosotros conocemos es radioterapia guiada por imagen, por sus siglas en inglés IGRT. Esta se conoce como SGRT por Surface Guided Radiotherapy. Y entonces va a tener dos funciones principales. La primera es la colocación del paciente sin necesidad de que se vea expuesto a la radiación y la segunda es el monitoreo interfraccional del paciente. ¿En qué se va a emplear con más frecuencia? Uno en mamas y la segunda es en extremidades. Ahorita les voy a explicar un poco de por qué tenemos estas limitantes. ¿Cuáles son las ventajas? Uno va a ser que va a permitir disminuir el error de posicionamiento durante la primera sesión de tratamiento. Recordemos que en muchas ocasiones nosotros tatuamos a nuestro paciente, pero al momento de que se va a otorgar el tratamiento tenemos que realizar un cierto desplazamiento. En alguna ocasión, seguro a todos nos ha pasado que el desplazamiento era a la derecha, pero por alguna razón se hace a la izquierda y hasta que salimos y adquirimos una imagen, podemos ver que el paciente no está en el lugar en donde debe de estar. ¿Qué pasaría con un sistema de verificación óptico? Antes de adquirir una imagen, podríamos saber efectivamente que el desplazamiento no se hizo en la dirección adecuada y que el paciente no está en la posición de tratamiento. La otra ventaja, como les mencioné, es que vamos a tener una verificación de manera continua durante el tratamiento. En el caso de que busquemos un tratamiento que tenga que ver con un ciclo respiratorio, ya sea con una inspiración sostenida o con un ciclo respiratorio, por ejemplo, como cuando tomamos una tomografía en 4D, la visualización del contorno del paciente es en manera dinámica y continua, además de que podemos estar seguros de que se está siguiendo el mismo patrón todos los días. Más adelante les quiero dar el ejemplo de qué pasaba con el sistema o qué es lo que ocurre con el sistema Variant, con el RPM, y cuál sería la ventaja que tenemos con este nuevo sistema. Es posible utilizar aditamentos de inmovilización más cómodos, ya que vamos a conocer las angulaciones, por ejemplo, de los brazos del paciente, sin necesidad de tener, por ejemplo, que utilizar a veces cinta o playo, que tenemos además superioridad comparada con los tatuajes. Siempre que nosotros tatuamos a nuestro paciente, tenemos 3 puntos de referencia que van a ser alineados contra los láseres en el equipo. Pero ¿qué pasa? Únicamente tenemos control sobre 3 puntos.
Pensemos en que es un paciente que baja de peso o que es un paciente cuya edad hace que anatómicamente su piel sea más flácida, por así decirlo. Entonces, esos 3 puntos pueden no necesariamente estar representando qué está pasando con el resto del contorno, con el resto de la colocación de nuestro paciente. En el caso de un sistema de verificación óptico, no solamente estamos viendo 3 puntos, sino que estamos viendo cientos de puntos que están siendo comparados uno a uno con lo que vería el sistema de planeación. Como un dato adicional, para lo que más adelante les quiero mostrar, quiero que sepan que cualquier paciente que nosotros tratamos de cáncer de mama, tenemos 2 órganos de riesgo que son los principales, pulmones y corazón. Y por cada Gray que aumentemos la media del corazón, esa paciente va a tener un 7% más de probabilidad de desarrollar alguna enfermedad cardíaca. Entonces, podríamos llegar a reducir morbilidad y mortalidad de estas pacientes si reducimos la dosis que recibe el corazón. ¿Qué desventajas tenemos en estos sistemas? Obviamente tenemos que pensarlos como lo que son una cámara, únicamente van a estar captando luz, y entonces, ¿qué nos representan? Únicamente la estructura externa del paciente. En el caso de una próstata, recordemos que siempre que estamos tratando una próstata, nosotros queremos ver no solamente que la próstata se encuentre en el sitio adecuado, sino que la vejiga y el recto cumplan las mismas condiciones con las que se había simulado. Entonces, la piel del paciente en este caso no nos entrega ninguna información acerca de estos órganos, así que resulta no ser útil o no ser beneficiosa para los pacientes de próstata, por ejemplo. La segunda es que el paciente debe de estar descubierto. Supongamos que nosotros simulamos a nuestro paciente o lo queremos tratar con un cobertor o con una sábana. Entonces, el sistema, al estar todos los días adquiriendo una imagen externa del paciente, tendríamos que reproducir exactamente la misma arruga de la sábana en el mismo lugar y que además fuera significativa de la posición. Entonces, es importante sensibilizar que los pacientes sepan que van a estar descubiertos durante todo el tratamiento. Y otra desventaja es que en el caso de que empleemos la inspiración sostenida con estos sistemas, el tiempo de tratamiento incrementa considerablemente, aproximadamente al doble. Pero les voy a explicar un poquito en qué consisten. Nosotros, más o menos para que se familiaricen, la marca que está ahorita como vendiendo este tipo de sistemas es CIRRAD, y tenemos 2 sistemas actualmente. Uno de ellos es Sentinel, que está montado en nuestro tomógrafo simulador, y el segundo es Catalyst, con el cual lo tenemos en un acelerador lineal. Entonces, ¿cómo funciona Sentinel? Sentinel únicamente, no sé si pueden ver mi cursor, pero es un láser en la parte superior y una cámara en la parte inferior. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este láser se va a proyectar sobre la estructura del paciente y la va a reconstruir de una manera tridimensional. El láser, hagan de cuenta que llega, se proyecta, esto se refleja hacia la cámara y la cámara lo reconstruye. Es así es como se ve en tiempo real, bueno, no en tiempo real, sino en nuestro tomógrafo. Está entonces la cámara montada, aquí está el tomógrafo y como pueden ver, la cámara está apuntando justo hacia la dona del tomógrafo. ¿Cuál es una de las desventajas de este sistema? Que como pueden ver, únicamente tiene una cierta angulación. Es decir, que nos puede estar generando sombra el mismo contorno del paciente. Supongamos que estamos con una paciente de mama, entonces la misma glándula mamaria nos podría estar generando sombra hacia la parte de los hombros. En la parte trasera contamos con un láser, y este láser, ¿qué es lo que hace? Recuerden que la mesa del tomógrafo es como tal un pedestal en el que está montada la mesa, entonces cuando la mesa entra y sale tiende a ser palanca con el peso del paciente. Entonces la mesa tiene un sensor que se colocó en la parte trasera y que está conectado con el láser, de tal modo que cuando la mesa entra y sale, lo que puede ver es qué tanto se está angulando para que la reconstrucción del paciente sea de una manera más fiable. Pero Sentinel únicamente se va a utilizar en el caso de que queramos hacer un tratamiento que tenga que ver con un ciclo respiratorio. ¿Por qué? Porque tiene sus limitantes en cuanto a si quisiéramos adquirir un contorno de un paciente en tiempo real, por esto que les hablaba de la sombra. Así que aquí es en donde entra el sistema Catalyst. ¿En qué consiste Catalyst? Aquí, como pueden ver, está el acelerador lineal y están montadas 3 cámaras, cada una separada 120 grados de la otra. Entonces, ¿cómo funciona? De tal modo que no importa en qué angulación se encuentre girando el gantry o si los paneles de verificación de imagen se encuentran adentro o afuera, al menos la cámara frontal siempre tiene una vista completa del paciente. Vean, aquí se encuentran montadas.
¿Y qué es lo que tenemos? En este caso, en cada una de estas cámaras tenemos de un lado una luz que proyecta una luz violeta, no es ultravioleta, no emplea radiación, entonces es una luz violeta que se proyecta sobre el paciente, regresa a la cámara y eso nos ayuda a reconstruir una superficie de este tipo. Esta superficie, para que tengan una idea y de por qué se llama que es en tiempo real, más o menos el equipo puede reconstruir 220 de estas superficies cada segundo. Entonces, el movimiento del paciente es prácticamente en tiempo real. Hay que recordar, como les mencionaba, que es un equipo óptico, es decir, funciona muy similar a una cámara cualquiera. Así que tiene mucho que ver con la piel del paciente. Por ejemplo, si recordamos cómo funciona una cámara, cuando ustedes quieren tomar una foto en la noche y hay muy poca luz, necesitan que el lente apunte a esa misma toma durante más tiempo para adquirir una buena imagen, a diferencia de cuando hay mucha luz en el día que necesitan que el tiempo sea muy corto. Entonces, con este sistema pasa algo muy similar. Si la tez del paciente es oscura, necesitamos más tiempo para que pueda tener una reconstrucción que si la piel del paciente es clara. ¿Y cómo funciona el flujo de trabajo en el caso de nuestro departamento? Supongamos que únicamente vamos a utilizar el sistema para el posicionamiento. Como pueden ver, esta caja amarilla lo que representa es la superficie del paciente que vamos a estar visualizando. ¿Hasta cuánto es capaz, o hasta cuánto pueden ver estas cámaras? Pueden ver 80 centímetros en lateral, 70 centímetros en profundidad y 1,40 en longitudinal. Es decir, pueden ver prácticamente a un paciente completo, si es que así lo quisiéramos. Pero esta, en este caso, es una paciente de mama. ¿Y qué es lo que quisiéramos? Pues únicamente enfocarnos en la parte donde va a estar recibiendo el tratamiento. Una gran ventaja, que creo que es algo con lo que todos nos hemos enfrentado, es con el posicionamiento o la angulación del brazo a lo largo del tratamiento. Seguramente les ha pasado que si realizan una placa o una verificación, ya sea, una placa, un CONBIM, pueden ver que la angulación del brazo está cambiando. En este caso, este sistema es muy útil ya que nos permite ver si el brazo está efectivamente en la posición y en la angulación en la que la deseamos. Esta imagen que se ve aquí en la izquierda es lo que está viendo, en este caso, por ejemplo, la cámara izquierda de la paciente. Si ven, aquí se ve como si fuera una foto, pero lo que reconstruye es este contorno que podemos ver. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Este contorno, el verde, se alimenta desde el sistema de planeación. Nosotros adquirimos nuestra tomografía de manera convencional. Después de eso, en el sistema de planeación, pintamos al paciente, reconstruimos únicamente el contorno y lo enviamos al sistema Catalyst. Entonces, Catalyst ya puede reconocer que este es el paciente que estamos buscando. Es decir, busco esta angulación, busco que esta mama se encuentre en este sitio, que esta se encuentre en este y que la barbilla se vea de este modo. Así que una vez que colocamos a la paciente en la mesa y hacemos los ajustes de la cámara dependiendo de su tonalidad de piel, ¿qué es lo que nos dice el sistema? Si pueden ver, aquí ya hay una especie de match, como de un contorno sobre el otro, del azul con el verde. El verde es el del sistema de planeación y el azul es el que estamos viendo en tiempo real con la paciente colocada en el equipo. Entonces, nos dice, pues tú tienes un cierto desplazamiento en cada una de las direcciones traslacionales, incluso en las rotacionales. Pero no solamente eso, esto se puede enviar de manera directa al equipo, pero además proyecta unas ciertas luces sobre el paciente. Por ejemplo, en este caso se está empleando Catalyst con esta paciente y si ven, este hombro se ve en color rojo. ¿Qué es lo que significa? Que el hombro está más cerca del gantry de lo que el sistema lo está esperando. Es decir, esta paciente debería de relajar un poco su brazo. ¿Y qué pasa? Que muy probablemente al momento de relajar su brazo, también la glándula va a relajar todo el tórax, la glándula se va a relajar y todo va a estar dentro de la posición que deseamos. ¿Qué pasa con la barbilla? Si pueden ver, también está en rojo, es decir, está muy cerca. Así que, ¿qué pasa? Le falta inclinar el rostro un poco más hacia para que pueda estar exactamente en la posición en la que la habíamos planeado. Así que tenemos dos opciones, hacer los desplazamientos de manera automática con la conexión que tenemos hacia la mesa de tratamiento o hacerlos de manera manual en base a las luces que nos está proyectando el mismo sistema. De tal modo que lo que podemos conseguir es prácticamente una alineación idéntica a lo que estaba viendo el sistema de planeación. Esto se puede reproducir con pacientes, como les comentaba, de mama y de extremidades principalmente. ¿Qué es lo que ocurre con los pacientes de extremidades? Que también habría que tomar en cuenta si estamos utilizando un colchón, porque el colchón como tal también lo va a estar viendo el sistema. Así que
tendríamos en este caso dos opciones: poderlo pintar en el sistema de planeación, que lo que es algo, bueno, digamos que sería más trabajo y más complicado, porque recuerden que este tipo de estructuras son prácticamente transparentes ante la radiación, es decir, no es tan fácil delinearlas así como es delinear una glándula mamaria que tiene una densidad mucho más alta. Entonces, ¿qué pasa dentro de nuestro flujo de trabajo? Y en el flujo de trabajo bueno, cuando no se utiliza un sistema de verificación óptico, alineamos con tatuajes, realizamos los desplazamientos en caso de que los tenga, verificamos por cualquier sistema de verificación que tengamos, un CONBIM, una verificación KB, una MB. ¿Y qué pasa en el caso de que utilicemos un sistema de verificación óptico? Alineamos en tatuajes, realizamos los desplazamientos en caso de tenerlos, y después alinearíamos por medio del sistema de verificación óptico. Bueno, al menos en este momento y en todos los estudios que se han publicado, se sigue recomendando que al menos en la primera ocasión se siga utilizando como un estándar de oro una verificación por medio de una imagen radiográfica, ya sea por un CONBIM, una imagen KB, una imagen MB, pero ¿qué es lo que buscamos y cuál sería nuestro objetivo? Que las sesiones subsecuentes pudieran ser con verificación guiada por superficie y no con verificación guiada por imagen. Ahora, no sé si algunos de ustedes estén familiarizados con el sistema de Varian de RPM. El sistema Catalyst tiene una función muy similar para hacer tratamientos con inspiración sostenida. ¿Qué teníamos con el sistema de Varian? Si algunos de ustedes ya lo conocían, teníamos una cámara que tenía un detector infrarrojo y un cuadrito, el cual contaba con 6 deflectores, por así decirlo, que podían ser captados por la cámara. El cuadrito se tenía que poner en un lugar suficiente que representara la respiración del paciente y que además conociéramos, de tal modo que siempre se pusiera en el mismo sitio, que la cámara lo pudiera detectar y de este modo poder reproducir un ciclo respiratorio. ¿Qué pasa con este sistema? Tiene una gran desventaja, la cual es que la posición del cuadro va a influir de una manera muy importante en qué está pasando o cómo estamos reconstruyendo ese ciclo respiratorio. No es lo mismo que un día el cuadrito nos haya quedado completamente recto a que al día siguiente tenga una cierta angulación. Eso podría afectar en cómo estaríamos viendo este ciclo y en el caso de que al paciente quisiéramos hacerle una inspiración sostenida. Además, no sé si alguien ya ha trabajado con este sistema, pero en este caso se tiene que mostrar una pantalla. Si se quiere trabajar con una inspiración sostenida, se tiene que mostrar en la pantalla al paciente, poner una pantalla cercana en donde se muestre hasta qué nivel tiene que llegar y hasta dónde tiene que sostener la respiración. Entonces, es ahí en donde entra Sentinel, que es el sistema que les había enseñado hace un momento, que tiene un láser y una cámara. Se colocan unos lentes en el rostro del paciente. Aquí tengo una foto de ellos. Son unos lentes algo grandes y pesados, pero con los que se va a poder reproducir la imagen del ciclo respiratorio del paciente en tiempo real. Entonces, estos lentes, como pueden ver en esta parte central, tienen una pequeña pantalla en la que el paciente va a poder ver el ciclo. Ahorita les voy a enseñar qué es lo que ve un paciente. ¿Qué es lo que pasa? Sentinel reconstruye un contorno muy parecido a lo que veíamos con Catalyst, pero con menos definición. No sé si pueden ver aquí, pero estas son las regiones de sombra que les comentaba. En este caso es porque este es uno de nuestros compañeros y estaba utilizando aquí pues su ropa convencional, así que estas son arrugas de la ropa. Este es un ejemplo que les quiero dar de que obviamente sería absolutamente imposible reproducir esta arruga para el sistema, ¿no? Por eso es que necesitamos que el paciente no esté utilizando nada de ropa en la región de tratamiento. Entonces, el equivalente al cuadrito de Varian del RPM que hace el seguimiento del ciclo respiratorio es este punto rojo que tenemos aquí. Este punto rojo se conoce como punto de referencia primario. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que este punto efectivamente existe de manera virtual sobre el paciente, sobre la piel del paciente. Nosotros en el sistema lo podemos mover a donde queramos. Es importante colocarlo en un punto que sea suficientemente representativo de la respiración y que además de eso no sea un punto que tenga una cierta angulación o inclinación. Pensemos en qué pasa, por ejemplo, si estamos en un contorno recto, prácticamente esperamos que el punto se mueva sobre un plano XY, nada más como arriba, abajo, arriba, abajo. Pero pensemos qué pasaría si yo lo pongo exactamente en el declive que viene en un paciente muy delgado, por ejemplo, entre las costillas y el abdomen. El punto se va a estar moviendo al mismo tiempo en 3 direcciones.
Así que es más difícil para el sistema poder hacer un track real o poder hacer un seguimiento real sobre un punto que tiene tanto movimiento. Así que necesitamos además, por ejemplo, la mayoría de nosotros tiene bueno, creo que todos respiramos ya sea de manera torácica en la parte del diafragma o abdominal, pero no creo que nadie, si yo le pongo un punto aquí que siga su respiración y le diga que inspire muy fuertemente, pueda mover esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué hemos encontrado nosotros? Que si lo ponemos cerca de la zona del diafragma o en el abdomen, los pacientes, bueno, o sea, los resultados que se obtienen son bastante buenos. Es importante que el ciclo respiratorio luzca como esta especie de ondas. Si pueden ver, esto significa que es un ciclo estable, ¿no? Es lo que esperamos encontrar cada vez que alguien como que ve su ciclo respiratorio, algo estable, algo tranquilo. Entonces, una vez que tenemos un buen punto de referencia y un ciclo respiratorio, ¿qué es lo que hacemos? A este punto le vamos a pedir que llegue a una cierta distancia. Es decir, supongamos que decimos, ay, este punto está en una altura 0 y ahora quiero que este punto esté en una altura 40. ¿Qué es lo que pasa? Que al decirle a ese punto que suba, ¿qué es lo que realmente va a subir? Todo el tórax y el abdomen del paciente. Entonces, esta es la manera en que en el sistema, que funciona muy similar al de Varian, esta es la manera en que uno le puede pedir al paciente que inspire profundamente. Y este cuadrito que están viendo aquí, negro, con la línea naranja y el pequeño rectángulo verde, es lo que puede ver el paciente en los lentes. La línea naranja representa su respiración en tiempo real, así que ellos pueden ver cómo sube y baja y pueden ver en qué momento alcanzan el recuadro verde. Es importante que recordemos que además este recuadro es totalmente personalizado. Depende de la edad del paciente, depende de la capacidad inspiratoria, depende de varias cosas. No es lo mismo que le pida que inspire una cierta cantidad a una paciente de 30 años a una de 70. Entonces, una vez que yo le pido al paciente que inspire y que además sostenga, tengo que asegurarme de que se mantenga en un nivel estable. ¿Esto por qué? Porque dependiendo del ancho de esta caja, lo que ustedes pueden pensar es que el ancho de esta caja es como qué tan certera va a ser mi tomografía en ese momento. Supongamos que yo hiciera este ancho enorme. Lo que va a pasar es que eventualmente va a ser lo mismo que si yo estuviera en este ciclo respiratorio base. Es decir, que yo adquiriera la imagen sin ninguna inspiración. Pero entonces tengo que obligar a la paciente o al paciente a que no solamente inspire, sino que se sostenga en este mismo nivel. Ahorita les voy a enseñar cómo es que se ve en una tomografía esto. Este es el mismo corte tomográfico de una paciente. Es exactamente el mismo corte. Pero en la parte izquierda tenemos una imagen en la cual la paciente está en una respiración normal y en la parte derecha está en una inspiración sostenida. Vean, aquí se ve una comparación. Si pueden ver, todo esto es lo que la paciente puede, digamos que, distender su caja torácica en el momento en el que inspira profundamente. Entonces, si ven en esta imagen, aquí incluso empieza a verse un poco el hígado y aquí está su corazón, ¿no? Bastante pegado a lo que sería el volumen de tratamiento porque esta paciente va a recibir un tratamiento de mama izquierda. Entonces, al momento en el que la paciente inspira, pareciera que empuja el hígado hacia abajo porque el hígado deja de estar en la tomografía y además el pulmón pareciera que abraza al corazón y lo retrae de la zona de tratamiento. Supongamos que esta paciente recibiera un tratamiento de 3D tangenciales. Entonces, si pudiéramos trazar una línea de en dónde entrarían los campos, podríamos ver que el corazón se vería mucho menos involucrado en el caso de la derecha que en el caso de la izquierda. Es decir, en inspiración se vería menos involucrado que cuando está en su ciclo respiratorio normal. ¿Qué otra cosa es importante ver? Que en este caso es muy similar lo que vemos con los pulmones a lo que pasa con una vejiga llena en la próstata. Me parece que una vejiga es algo con lo que todos estamos más familiarizados con qué pasa. En un tratamiento de próstata siempre buscamos que la vejiga esté llena. ¿Por qué? Con la finalidad de que salga del campo de tratamiento. Entonces pasa lo mismo con los pulmones. Si hacemos los pulmones más grandes, entonces una menor cantidad de pulmón va a ser irradiada. Vean, aquí era lo que les decía de una comparación de qué tanto puede inspirar un paciente. La diferencia que había en esta imagen, vean, aquí, entre esta línea azul y esta línea verde, justamente se refleja en una tomografía en esto.
en la diferencia que hay entre este punto, donde aquí se ve que está el esternón, y entre este punto. Es decir, todo esto es lo que puede cambiar el contorno de la paciente, la superficie que está viendo el sistema una vez que la paciente inspira. Y eso es lo que está comparando el sistema. ¿Cuánto puede variar este contorno, esta superficie de la paciente cuando ella sostiene el aire? Este es otro ejemplo que apenas tuvimos, que la verdad es que me pareció muy bonito y creo que está padre para explicárselos. Esta es una paciente cuyo volumen de pulmón en su respiración normal era muy pequeño. Si pueden ver, está hasta acá el hígado. O sea, esta es una fusión de inspiración versus respiración normal. Entonces, el hígado, de hecho, estaba prácticamente metido en el campo de tratamiento de que los pulmones eran tan pequeños y una vez que la paciente inspiró, pudo expandir el pulmón hasta acá. Más o menos, nosotros midiendo los centímetros cúbicos que tenía este pulmón, la paciente aumentó el tamaño de su pulmón como en un 250%, que es muchísimo. Es muchísimo comparado con que eso dosimétricamente va a tener un impacto en la sobrevida de esta paciente. Vean, es la imagen que les había enseñado anteriormente, esta, porque son dos diferentes, entonces la paciente 1, aquí les quiero enseñar en qué hubiera pasado si esta paciente hubiera recibido ese mismo tratamiento conformal de tangenciales. En el caso de la izquierda podemos ver un histograma dosis-volumen, que acuérdense que simplemente en el eje X podemos ver la dosis y en el eje Y podemos ver el volumen. Para que tengan una idea, una restricción que nosotros buscamos en el pulmón es que 20 grays no se reciban en más del 20% del pulmón. En el caso de que esta paciente se hubiera tratado en un ciclo respiratorio normal, 20 grays hubieran llegado a 33% del pulmón, que es esta curva azul que vemos aquí. Y si ven en la parte derecha, tenemos el tratamiento que hubiera ocurrido en inspiración. En este caso, 20 grays hubieran llegado, o bueno, más bien van a llegar a 20% del pulmón. Es una diferencia de 14%, que lo único que me interesa que puedan ver en esta curva es que realmente se puede rescatar un volumen considerable de pulmón al hacer que las pacientes sostengan el aire. Ahí. ¿Y qué es lo que pasa durante el tratamiento? Durante el tratamiento, esto es lo que vemos nosotros en la pantalla. Si ven, aquí está nuevamente lo que la paciente está viendo en los lentes. Estos son los contornos sobrepuestos uno a uno, como les mencionaba, el verde que viene desde el sistema de planeación y el azul que viene desde de lo que está viendo el sistema en vivo. El punto de referencia que está haciendo exactamente el track de respiración. Y entonces del lado derecho, el sistema de Catalyst tiene dos compuertas, por así llamarlas. Si las dos no son un sí, entonces no se puede administrar el tratamiento. ¿Qué está haciendo la compuerta superior? La compuerta superior está viendo si la paciente se encuentra dentro de la posición, es decir, que no se haya movido interfraccionalmente. Entonces, si esto es un check, ok, deja que el tratamiento se administre, pero se pregunta, bueno, ¿y también está dentro del recuadro de inspiración? Sí, se administra. Si alguno de los dos está en no, simplemente se va a detener. Creo que todo esto que he explicado va a ser mucho más claro si ven este pequeño video. Vean, recuerdan que les había comentado que el contorno iba a ser amarillo en el caso de que la paciente estuviera más lejos. Ahí el contorno era amarillo, ¿por qué? Porque la paciente se encontraba en su respiración normal. Ay, creo que lo pausé, perdón. Después de eso la paciente llega, aquí como pueden ver está dentro del recuadro verde, y además arriba también se cumplen las condiciones de que todo esté dentro del rango que nosotros programamos de los límites permitidos. Así que el tratamiento se puede administrar. Creo que pasó muy rápido la primera parte para que puedan ver cómo es que se ve en tiempo real cuando la paciente inspira. Ay, perdón. Aquí es donde les digo que se ve amarillo. Recordemos que era como esto que les comentaba de que son 220 superficies 3D por segundo reconstruyéndose, y es por eso es que prácticamente se ve en tiempo real cuando la paciente sostiene el aire. Entonces, aquí lo está sosteniendo, el tratamiento puede ser administrado, no se está moviendo, o al menos sigue dentro del rango de lo permitido. Así que, en este caso, digamos que todo es un check para que se pueda administrar el tratamiento.
vean, vuelve a bajar la respiración y otra vez el contorno abdominal es amarillo y el contorno torácico. ¿Por qué? Porque el sistema está esperando a que el contorno haga match con el de inspiración. Es importante que también pensemos que todas las placas, en este caso las placas de verificación, se hacen en inspiración versus inspiración. ¿Qué pacientes con mi compañero Néstor dentro del departamento hicimos un análisis de qué pacientes son candidatas a inspiración sostenida? Entonces, como primera instancia, son pacientes que tengan adecuada inspiración, adecuada capacidad inspiratoria. ¿Por qué? Porque imagínense que es una paciente que únicamente puede inspirar y mantener la respiración 2 segundos. Entonces, en ese tiempo, el equipo va a poder administrar 10 unidades monitor, lo cual no sería nada significativo y el tratamiento se prolongaría mucho. La segunda son mamas izquierdas, por esa imagen en la que les enseñaba que el corazón se puede alejar considerablemente de la región de tratamiento. La tercera son anatomías no favorables, por ejemplo, pacientes mastectomizadas, pacientes que se busca que reciban también dosis en mamarios internos. Sabemos que a esas pacientes siempre van a tener mucha más toxicidad. Pacientes con pulmones pequeños, como esa que les estaba enseñando en esa imagen, que pudo llevar su pulmón hasta un 200% más grande. Tratamientos 3D en los cuales no tenemos la ventaja de poder tener una modulación, como es en el caso de una IMRT o un BIMAT. ¿Qué pacientes son no candidatos? Aquellos que no puedan sostener la inspiración durante al menos 20 segundos. Como les mencionaba, todas las placas de verificación que tomamos son en inspiración. Entonces, supongamos que es un paciente al que le queremos hacer un CONBIM en su primera sesión, pero ni siquiera puede aguantar la primera parte, de tal modo que la reconstrucción termina no siendo ni en una respiración normal ni en una basal. Entonces, la verificación que estamos haciendo no es fiable. La segunda condición sería cuyo volumen en inspiración no difiera del basal. Era como les comentaba, nosotros podemos hacer en el sistema de planeación una comparación 1 a 1 del pulmón en su respiración normal contra el pulmón en su respiración en inspiración sostenida. Entonces, si esta diferencia del pulmón no es más allá de un 40%, dosimétricamente no tiene ningún impacto grande, como el que les enseñaba de un 14, un 15% de dosis menos. Entonces, no tiene caso que el tratamiento sea más largo y más tortuoso para la paciente si no va a haber una diferencia significativa. La tercera es aquellas que tengan movilidad limitada. Sabemos que en muchos casos, y también pasa con pacientes de extremidades, no pueden soportar una posición durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que recordemos que, como les enseñé en la pantalla, la parte superior está haciendo una compuerta de sí y no si el paciente se está moviendo. Entonces, el disparo se estaría deteniendo continuamente y la verdad es que tampoco sería el mejor tratamiento para esos pacientes. Y otras comorbilidades, como por ejemplo Parkinson, ansiedad, que sean muy nerviosas, debilidad visual en el caso de que tengan que usar sus lentes encima de los otros lentes y les sea demasiado pesado, y enfermedades pulmonares preexistentes. Aquí dejo algunos artículos. La verdad es que hay cosas publicadas muy interesantes hasta ahora. Inclusive, eso ya también sería otro tema, en algunos otros lugares están haciendo, bueno, ya no están tatuando a sus pacientes. Entonces, todo lo están haciendo con base al sistema de verificación óptico, la colocación del día 1. Eso también está padre, es algo en lo que todavía creo que nos falta un poco para llegar hasta allá. Pero por si a alguien le interesa, también se podría poner en contacto conmigo para que le haga llegar más referencias. Y aquí estamos una parte del equipo y yo en el acelerador lineal Versa. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado, que algo les haya dejado. Y ahí dejo mi correo por si alguien tiene alguna duda, comentario o cualquier cosa. Y pues ya.